Palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lucas 11:52 dice de la siguiente manera: Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban se lo impediste. Gracias, Señor, por la oportunidad, Dios mío, en esta noche, que nos ha permitido, Dios amado, estar en su casa. Pedimos que nos ayude y nos cubra bajo la sombra del Omnipotente, oh Dios. Mira nuestra necesidad, Dios amado, y trae, Señor, palabra advirtiendo, Dios mío, consolando, Señor, ayudándonos a cada uno, Dios mío, para ser edificados, para ser alimentados, para entender y poder percibir su voluntad en su palabra, oh Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Aleluya. El tema de esta noche es: no podemos impedir la ciencia divina. Amén. Alabado sea el Señor. De ninguna manera, amados, podemos impedir la ciencia del Señor. La revelación que Dios tuvo en bien desde un principio manifestarse a la humanidad entera. No podemos ser piedra de tropiezo, sino que, amados, nuestro deber debería ser encontrar la voluntad del Señor, que eso es ciencia. Amén. La expresión ciencia se define como conocimiento. Expresado en esta oportunidad, las Sagradas Escrituras se nos fueron dadas para, hermanos, entender la voluntad del Señor. Amén. Para conocer del sublime Dios y de esa manera conducir nuestras vidas a diario en lo que es la voluntad del Dios Todopoderoso. Sea exaltado su nombre. Este tema es bastante interesante, amados hermanos. Dios bendiga a los predicadores de este lugar y de otros lugares también, que predicamos la palabra del Señor. Pareciera ser que esta expresión leída está relacionada meramente con los predicadores, con los que enseñamos la palabra del Señor, la voluntad del Eterno desde los púlpitos a la congregación, y la congregación también, que es parte, que tiene que ser como los hermanos de Berea, de hermanos, examinar la palabra, confirmar si lo que nos están diciendo es verdad o es un cuento. Gloria a Dios, porque hay mucha palabra humana que se infiltra y se le llama palabra del Señor desde los púlpitos hoy en día. Y por eso, hermanos, la importancia de poder oír la voz de Dios. Aleluya. Y que nosotros los predicadores entendamos en esta noche que es una gran responsabilidad hablar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, porque estamos, hermanos, delante de una congregación que es el cuerpo de Cristo, que es la amada del Señor. Por lo tanto, usted y yo somos llamados, también las predicadoras, a instruir el cuerpo de Cristo, a alimentar a la iglesia, ser edificada con la santa y bendita palabra del Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Cuando yo examinaba esta palabra, me daba cuenta que quizás casi todos hemos caído en error, amados, los que predicamos la palabra, porque muchas veces pretendemos que la Biblia diga lo que nosotros queremos que dice, Es cierto. y acomodarla a nuestra propia manera. Sea exaltado el Señor. Es verdad. Pero tenemos, hermanos, por eso siempre yo en mis oraciones le digo al Señor que me ayude
a encontrar su voluntad en la palabra. Amén. Y esa enseñarle al pueblo, porque de esa es que hay garantía, la voluntad del Señor, pero el concepto humano, en él no hay garantía. Es cierto, hay buenos deseos, buenos hermanos, ideales en la consejería, pero la palabra del Señor es más que eso. La palabra del Señor es el pan de vida, es el agua de vida, es el alimento que se nos ha sido dado para nuestra edificación. Alabado y exaltado el Dios de todo saber. Aleluya. No podemos impedir la ciencia divina. Siempre he recalcado, amados hermanos, que en los extremismos siempre se sale el humanismo de sus bordes, de sus límites. Es cierto. Y a la congregación, a la iglesia del Señor, no es aplicable ni el liberalismo extremo, ni tampoco el legalismo extremo. Ambos hacen un daño tremendo y ambos quieren sacar el texto del contexto para darle otro rumbo, otro seguimiento, otro significado totalmente diferente de lo que Dios quiso decir o quiere decir en su santa palabra. Alabado sea el Señor. Aleluya. No sé si me doy a entender. Sí, amén. Bendito sea su nombre. En primer lugar, amados hermanos, tenemos los ultraliberales. Porque en las congregaciones de este tiempo y de todos los tiempos siempre han habido aquellos cristianos liberales que para ellos y para ellas nada es malo. Ellos pueden practicar cualquier cosa que practique el mundo y no pasa nada. Gloria sea al Señor. Pero cuando venimos a la Escritura, cuando dice que la palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra, cuando la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, cuando la Escritura dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, entonces personas tienden a darle una interpretación diferente. ¿Por qué razón? Porque ellos no son obedientes a la palabra del Señor. Porque para ellos nada es malo y quieren justificar sus acciones erróneas delante del Señor y delante de la congregación. Y dicen que beber no es malo, y fumar no es malo, y el adúltero no está en problema, ni el fornicario, y señalan algunos casos, Cierto. escrituralmente hablando, sostenibles con el fin de darle otro significado. Pero hermanos, ahí no está la voluntad del Señor. La voluntad del Señor se expresa libremente y se relata el que la percibe como una persona que posee el colirio de Dios, que supo identificar entre mil palabras la verdadera palabra que viene de Dios, la palabra que nutre, que sacia el ser interior. Alabado y bendecido el Dios de todo saber. Aleluya. Los liberalistas es expresada en la interpretación de ellos, amados hermanos, la voz de Satanás prácticamente. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, vemos que Satanás sabía de la voz de Dios y le dice a la primera pareja: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que hay en el jardín de Edén. Y la mujer dijo: pues del fruto podemos comer, pero del árbol que está en el centro del jardín no podemos, para que no muramos. Sí, así Y es. la serpiente fue la primera que quiso llevar la contraria a la voluntad del Señor revelada, a la ciencia del Dios Todopoderoso. Amén. Y en el versículo 4 le dice: no moriréis. En el 5 le dice: porque sabe Dios que si coméis vuestros ojos serán abiertos y conoceréis el bien y el mal. Sea exaltado el Dios de misericordia. Amén. Acordémonos, amados, que los principios fundamentales Dios los había dado ya a la primera pareja. Amén. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis, dijo el Eterno. Pero la serpiente dijo: no moriréis. Era la voz de Dios versus la voz
del enemigo, de la serpiente antigua. Así se presentan los intérpretes, que para ellos nada es malo, que inducen y se deleitan viendo que otros practican la maldad y que es un libertinaje meramente, hermanos, familiarizado entre las congregaciones de estos tiempos. Alabado sea el Señor. Esa parte no es compatible con la voluntad del Señor. El tema es: no podemos impedir la ciencia divina, que es la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios revelado a su pueblo para edificación y conducirse en el camino del Señor, en lo que es la voluntad del Dios Todopoderoso. Por el otro lado, hermanos, están los legalistas. Para los legalistas todo es malo y ellos nunca pecan, ellos son casi perfectos y son personas que se presentan. De hecho, el ejemplo que hemos leído en esta noche está relacionado con los legalistas. Y vamos a examinar un poco para darnos cuenta cuánto daño también hacen ambos extremos a la iglesia del Señor. Los fariseos eran altamente celosos, eran los intérpretes de la ley, los escribas, que eran que tenían más alto rango. Y la función del fariseísmo era encargarse que el pueblo, la congregación, cumpliera al pie de la letra lo que era la ley de Dios. Pero ellos no la cumplían, porque no eran capaces de cumplirla, y Jesús se los sacó ahí en público, que eran hipócritas, que no querían llevar ni con un dedo la carga que le ponían al pueblo a diario. Bendito sea el Señor. ¿Y cuál era la filosofía que utilizaban, o la metodología, pudiéramos decir, para asegurarse que la congregación cumpliera la ley mosaica, la ley dada, expresada en ordenanzas al pueblo? Jesús dijo que ellos se habían formulado mandamiento sobre mandamiento. Es decir, Dios les dio un mandamiento, un estatuto, una ordenanza, un precepto. Pero sobre ese mandamiento venían los fariseos y colocaban uno de hombre, uno humano, un concepto que fuera más estricto que la voluntad del Señor. ¿Me explico? Porque si el pueblo comenzaba a practicarlo, algún concepto, el concepto que ellos ponían en el mandamiento de Dios, entonces lo ponían mucho más difícil. Es cierto. Y Jesús les dijo: no entráis vosotros ni dejáis que otros entren. Y en este caso les dice que eran hipócritas porque cerraban la llave de la ciencia divina. ¿Qué dice el versículo 52 que hemos leído? Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban se lo impediste. Y gloria sea al Señor. Es decir, ellos, como eran los intérpretes, hacían que la escritura dijera de la manera que ellos querían, pero no presentaban la voluntad del Señor, sino que estaban impidiendo que otros, amados hermanos del pueblo, pudieran indagar, pudieran profundizar, pudieran tener en claro lo que era la ciencia, el conocimiento de Dios revelado a la congregación. Sea exaltado el Dios de la misericordia. Aleluya. Estos se consideraban doctos e intérpretes de la ley, pero no conocían en sí lo que era la ley verdadera, o por lo menos no la practicaban, no la ponían en práctica, sino que según ellos eran doctos de los indoctos. Alabado sea el Señor. Guía de los que no conocían, pero ellos mismos estaban perdidos. No tenían la visión del Señor, el colirio del Dios viviente no lo poseían estos intérpretes de la ley. Alabado y bendecido el Dios de todo saber. Así que, amados, por eso decía en la introducción que pareciera ser el que nos habla a los predicadores de la gran responsabilidad que conlleva el hecho de predicar la palabra del Señor. Porque muchas veces, amados,
el predicador se para en el púlpito, lee una porción de la Biblia, pero no vuelve a citar otra cita bíblica. Ese mensaje no es bíblico y ni es palabra de Dios. Lo digo, hermanos, con seguridad basado en la palabra. Bíblicamente se considera una doctrina, que es una enseñanza, algo que está escrito en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, que lo confirma el Nuevo Testamento y que la iglesia primitiva practicó. Dicha doctrina, dicha enseñanza de 3 pasos, gloria sea al Señor. Amén. Eso es considerado bíblicamente. Sí. Pero predicadores que solo leen un pasaje y después se lanzan en diferentes direcciones, amados hermanos, hay que tener cuidado. Amén. Es cierto. Porque la palabra es lo que leen en el inicio, eso es palabra del Señor. Pero para confirmar, para seguir una frecuencia en la voluntad del Señor, y esta parte nos ponen aprieto, me ponen aprieto a mí como predicador, porque ningún predicador predica su voluntad ni su propia palabra, sino la palabra del Creador, o por lo menos es el propósito de cada predicador, presentar la voluntad del Señor en la congregación. Sea exaltado el Dios de toda misericordia. No podemos impedir la ciencia divina. Pero muchas veces, hermano, yo quiero que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Y reemplazo la voluntad del Señor, ¿me entiende el punto? Y lo delicado que es. Por eso el culto de enseñanza en esta noche lo expreso para que todos lo analicemos. Aquí no es, hermanos, que no hayamos caído. Todos los predicadores muchas veces pretendemos que diga quizás lo que nosotros queremos, o lo que nosotros creemos, lo que yo creo, lo que yo me enseñaron, lo que yo, hermanos, considero que debería ser correcto. Pero el que posee el colirio del Señor se da cuenta que la voluntad del Señor está dentro de este libro llamado Biblia. Y aquí nuestra misión es encontrar la voz de Dios, escuchar, percibir la voz de Dios y seguir la voluntad del Dios eterno. Por eso es que Dios dice que a sus ángeles hace espíritu y a sus ministros llamas de fuego para que nos transmitan la voluntad del Eterno a través de su palabra y no concepto humano, como hoy en día está floreciendo esta acción. Tanto en el legalismo como en el liberalismo se ven ambos aspectos muy dañinos a la congregación del Señor, porque unos están reemplazando para justificar sus errores, otros están reemplazando la voluntad o ciencia divina para que la Biblia diga lo que ellos digan y no lo que Dios dice, lo que ya Dios ha preestablecido para nuestra enseñanza. Alabado sea el Dios de todo saber. Aleluya. No podemos impedir la ciencia divina. Ningún predicador, ningún hombre tenemos esa potestad. Por mucho que nos afanemos, por mucho que le busquemos al texto el contexto y queramos que diga lo que nosotros queremos o lo que quisiéramos que dijera, no podemos reemplazar la revelación divina que ya se nos fue dada de parte del Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor de todo saber. Hay 4 expresiones en el versículo que hemos leído. La primera dice: hay de vosotros intérpretes de la ley. Habla de una persona que predica, que enseña, que transmite según él la voluntad del Dios Todopoderoso revelada en este conjunto de libros. Número 2 dice: habéis quitado la llave de la ciencia. Y aquí, hermanos, entra un punto bien importante. Hay una obra de la carne que la Biblia la llama envidia. Cuando el predicador o la predicadora o alguien del pueblo comienza a sentir síntomas de envidia en su vida, porque Dios comienza a usar al hermano. Es cierto. Comienza a usar a la hermana. Gloria sea al Señor. Es algo, hermano, que ya está viéndose un inicio de algo que se está levantando y que quiere cerrarlo,
la llave, quiere quitar la llave del conocimiento de la revelación de Dios a ese nuevo hermano, a esa nueva hermana o quizás antiguo hermano que Dios ha empezado a usar. Cuando la Escritura dice que deberíamos de alegrarnos, deberíamos de orar por ese hermano, por esa hermana, para que Dios lo siga usando, para que lo siga, hermanos, haciendo como saber de manos del valiente, instruyendo, defendiendo, guerreando contra la fuerza del mal y instruyendo al pueblo del Señor. Esa debería de ser lo que es, hermano, la vocación de alguien que sirve y teme al Señor. Amén. Dice, habéis quitado la llave de la ciencia, es decir, no entraron ellos y ahora no permitían que los que estaban entrando, que los que querían entrar, entrasen en el vínculo con el Señor, interpretando o dando otro significado, poniendo más que todo que fue el error que Jesús les trajo en memoria o allí delante del pueblo, mandamiento sobre mandamiento. Eran expertos para eso. Por ejemplo, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Era un mandamiento con promesa para que tus días sean prolongados. Tenían que honrarlo, Dios dijo eso. Pero ellos, hermanos, los fariseos y los escribas, preferían que si alguien quería honrar a su padre o a su madre, conviene con alguna especie de ayuda. Bastaba, dijo Jesús, que dijeran en corbán, que se traduce como mi ofrenda con que pudiera ayudar te doy a Dios. Es decir, traían la ofrenda al arca de Dios y dejaban sin honrar al padre, sin honrar a la madre, quebrantando el mandamiento del Señor por un mandamiento de hombre que era una tradición que ellos meramente habían implementado. Amén. Ejemplos como ese había muchos que Jesús les trajo a la memoria, gloria al Señor, porque ellos tenían un alto cuidado de lavarse las manos con rituales, santificarse, pero en la práctica no lo ponían, hermanos, gloria al Señor, y limpiaban el vaso, pero por dentro eran sepulcros, según el maestro, gloria sea al Señor. Eso no estaba el Dios del cielo de acuerdo, bendito sea el Señor. El tercer lugar dice, vosotros mismos no entraste, habla en pasado. Amén. Y en cuarto, y a los que entran se lo impediste, y gloria sea al Señor. Una doctrina tremenda, una reprensión tremenda para estos hombres doctos, intérpretes de la ley de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Por qué razón, amados? Porque las tradiciones estaban reemplazando la voluntad del Señor. Amén. Ya la ciencia del Eterno poco se escuchaba, pero las tradiciones y los mandamientos que ellos habían inventado para asegurarse que el pueblo cumpliera la ley de Dios, esos estaban primero en primera fila. Se repetían a diario. Se sentaban en la cátedra de Moisés para, hermanos, un lugar de renombre para enseñar desde ahí mandamientos de hombre. Cierto. Y Jesucristo se los rechaza en presencia de todos. Alabado sea el Señor. Que no podían, no era correcto quitar la revelación, la ciencia divina por mandamientos humanos. Sea exaltado el Dios de la misericordia. Dice, hoy el oído de los sabios buscan la ciencia. Esto aplica a la congregación. Aleluya. Hemos señalado de los predicadores y de la gran responsabilidad que tenemos, amados. Dios nos ayude. Pero en el aspecto de buscar la ciencia y el conocimiento del Señor, ya no somos niños. Usted es responsable de buscar la ciencia y el conocimiento del Señor. Usted también, amado hermano. Desde los púlpitos se oyen, se escucharán mensajes, enseñanzas, predicaciones, incluyendo la de su servidor. Usted examine. Usted también examine, no vaya a ser que le esté mintiendo, gloria sea al Señor, que mezcle palabra o humanismo en vez
de traer la palabra del Señor, sea exaltado su nombre. Pero el oído de los sabios buscan la ciencia divina, la ciencia del Señor. Amén. Eso dice la Escritura. Sí. Proverbios capítulo 18 y el versículo 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios buscan ¿qué? La ciencia, el conocimiento, la ciencia del Señor busca el oído del sabio, gloria a Dios. El oído del que no es sabio no se deleita en la ciencia, ni en el conocimiento, ni en la revelación del Eterno. Pero si usted y yo, amados, amamos la sabiduría de Dios, la ciencia revelada del Dios viviente, tenemos que buscar. Y se busca en las predicaciones, se busca en la Biblia, se busca, amados hermanos, donde Dios se revela a la congregación, sea exaltado su nombre. Proverbios 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino, oiga bien, mas la indiscreción de los necios es engaño. Como predicador quizás puede haber alguien que tenga algo de engaño, gloria a Dios. Pero aquí en la primera fase, la ciencia del prudente es entender su camino, gloria a Dios. En primer lugar, amados hermanos, yo tengo que entender mi propio camino. ¿Cómo debo caminar en el Señor? Pero muchas veces reemplazamos el entender nuestro propio camino por entender el del hermano. Porque queremos saber cómo camina el hermano en el Señor, cómo se conduce la hermana en el Señor, pero mi propio camino está descuidado muchas veces. Pero la ciencia del prudente es entender su camino, gloria sea al Señor. Y la tenemos que entender, hermanos, en cada enseñanza, en cada mensaje, cómo debemos caminar en el Señor, cuál es la voluntad del Señor aparte de lo humano. La del Señor, no la del hombre. Bendito sea el Todopoderoso. Número 2 dice: Dios nos enseña ciencia a través de la creación. O sea, Dios se revela, se le conoce como la revelación general. La creación de los cielos, de la tierra, del sol, de la lumbrera, de los montes, de los mares. Aleluya. Dice Pablo a los romanos que esta creación va a juzgar a aquellos que mueran sin ley, por cuanto se dan cuenta que el mar no lo creó un arquitecto humano. Los cielos no son una estructura como un edificio que el hombre puede construir. La tierra no la puede construir el hombre, los árboles no puede construir nada, podemos construir los seres humanos. Por lo tanto, a través de la creación sublime, general, Dios se revela, dando a entender aún al mudo, al que habla dialecto, al que habla otro idioma, al que nunca ha leído las Sagradas Escrituras, ni Dios ha tratado meramente con él. A través de la creación, cuando ve los cielos, Dios se está revelando a esa persona. Alabado y exaltado el Dios de todo saber, porque Dios, amados hermanos, tiene todo bajo control. Dice que no hay palabra, ni lenguaje, ni es oída su voz. Sin embargo, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. A través del silencio se revela al hombre, se revela al sordo, al mudo, al que tiene defecto. Dios se revela a través de la creación, porque Dios es poderoso, es sublime, es maravilloso. Alabado sea el Dios de toda misericordia. El Salmo 19 y el versículo 1. ¿Qué dice el salmista en relación a esto que estamos comentando? Dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Alabado sea el Señor. Pero ¿cómo es que los cielos que no hablan pueden contar la gloria de Dios? Y el firmamento, la expansión, cuenta la gloria de sus manos. Gloria sea el Señor. Como dice el Salmo, el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios. Aleluya. A través de lo que ya hemos dicho. Gloria a Dios.
que no es creado por un arquitecto humano. Es una obra sobrenatural y ellos lo saben. Todos lo sabemos que es un ser supremo que está detrás de esta perfecta creación. Alabado sea el Señor. Así que a través de ellos Dios se nos revela la voluntad de Él. La revelación general. Ahora la revelación especial es este libro llamado Biblia. La revelación es especial porque va directo. Algunos creen, otros no creen. Pero qué bendición para los que creemos, amados hermanos. Porque aquí también percibimos la voz de Dios. Aquí está la voluntad del Eterno para guiar al pueblo que confía en el Dios Todopoderoso. Sea exaltado su nombre. Aleluya. Primer libro de Pedro, capítulo 1 y el versículo 2. Dice el apóstol Pedro: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pero ¿qué dice? Elegidos según la presencia. No es presencia, amado. Es presencia, que se define como preconocimiento. Gloria a Dios. Según el preconocimiento del Señor nos eligió a nosotros. Desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué bendición del Dios Todopoderoso! Por lo tanto, la presencia de Dios no la podemos impedir de ninguna manera para reemplazarla por concepto humano. Y asegurar, la Biblia dice, miren, cuando en realidad no dice. O no es esa el motivo por el cual tenemos ese escrito. Gloria sea al Señor. Así que no es fácil, hermano, ser predicador. Pero el Señor nos ayude. Dios me ayude a mí primero y a cada uno de los que nos pagamos en un púlpito para enseñar la ciencia divina, el conocimiento del Señor. De hecho, en los 9 dones del Espíritu hay 2. El 1 Corintios capítulo 12, me parece que es el verso 11, el verso 8, que dice que a unos palabra de ciencia por el mismo Espíritu y otros palabra de sabiduría. Es algo innato, algo que no se requiere ir a estudiar o a conocer. Es algo que viene, hermanos, a la mente y al corazón del hombre por medio de un don del Espíritu Santo. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Gloria al Señor. La ciencia de Dios está relacionada con la revelación desde el Génesis hasta el Apocalipsis para nuestra edificación. Nuestro, hermanos, deber es encontrar la ciencia de Dios. Identificarla entre varias voces. Bendito sea el Señor. La Sulamita le dice a Salomón: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Si alguien, hermanos, tuviera colirio de Dios, pudiera identificar la voz de su amado entre 10,000 voces, entender cuál es la voz de Dios que habla su vida. Porque la serpiente le habló a la mujer y le dijo: no moriréis, con que Dios os ha dicho. Pero esa no era la voz de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces, amados, la voz de Dios es única, es maravillosa y se encuentra aquí. Solo es de identificarla, cuál es la voluntad del Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Dios. Número 3, Dios nos enseña ciencia a través de leyes. Dice Jeremías que le ha puesto leyes al sol y a la luna para que alumbren. Gloria sea al Señor. Aleluya. Porque Dios nos enseña leyes a través de su creación, a través, hermanos, de las leyes nos enseña ciencia. Gloria sea al Señor. Amén. Y nosotros estamos absorbiendo lo que es la voluntad de Dios, entendiendo la voluntad del Señor en todo momento, a través de la lectura, a través de hablar con Dios, se revela a nosotros mismos, la predicación, sueños, etcétera, etcétera.
Pero hay una canalización, amados, la ha utilizado el Señor desde el principio para comunicarse con el hombre. Pero hay una falsa voz también que se introduce entre la verdadera voz. Jesús dijo: las ovejas conocen a su pastor, oyen la voz de su pastor, la conocen y le siguen. Amén. Al buen pastor, gloria a Dios. Pero no siguen al asalariado ni siguen al falso pastor. Pero a su pastor conocen la voz y lo siguen. Porque conocían, lo identificaban entre muchos pastores, gloria sea al Señor. Nosotros también se aplica la misma ley en nuestra vida. Dios bendiga a nuestro líder, hermano, que tenemos, gracias al Señor, un buen líder que nos alimenta a diario, que nos presenta la palabra del Señor, que nos instruye en la voluntad del Señor. Pero tenemos que orar por él y por cada uno de los predicadores para que Dios nos ayude, porque esto no es, hermanos, por intelecto humano, esto no es por educación personal, esto es revelación de Dios a cada uno de los hombres y mujeres que se consagran y quieren instruir dentro de la voluntad del Dios viviente. Sea exaltado el Dios de toda misericordia, porque el conocimiento del Señor es infinito, es insondable, es inescrutable, es altamente profundo, en lo cual, hermano, no hay palabra ni lenguaje con lo que podamos describir o expresar la grandeza, las profundidades del gran conocimiento del Señor. Pero parte de ello, un porcentaje bien mínimo, se ha dejado revelar en medio de su pueblo, y de ese porcentaje tenemos que hablar. Tenemos que expresar, tenemos que alimentarnos, tenemos que vivir la voluntad de ese porcentaje que se nos ha dado a revelar en nuestras vidas a la luz de las Sagradas Escrituras por medio del Espíritu Santo, de hombres y mujeres que oran, que buscan de Dios, que obedecen al Señor. Eso, ahí está el secreto para ver y encontrar la voluntad del Dios Todopoderoso. En el tiempo que vivimos no le podemos dar la bienvenida a todo, hermanos. Lo que se dice, lo que se expresa, mayormente si no lo citan la Biblia. Yo siempre he dicho que si el que solo lee un texto y no me leyó más la Biblia, ese mensaje se queda corto. Alabado sea el Señor. Y aunque la intención es buena, Dios conoce los corazones, pero usted en condición, en posición de un siervo, de una sierva que tiene hambre y sed del Dios vivo, tenemos que examinar todo, hermano, y hay que retener lo bueno, porque tampoco somos jueces, pero puede retener lo bueno y puede examinarlo todo. Es una libertad que se nos otorga a la luz de las Sagradas Escrituras. Porque en lo que es relacionado al Señor, al Dios con quien nos identificamos, es altamente profundo, altamente imposible de entender para nosotros los seres humanos. Pablo nos presenta y nos da una idea del gran conocimiento y de las profundidades inescrutables e insondeables que son la gran revelación, la gran voluntad de Dios, hermanos, que un poco se nos ha dado a entender. Si usted va conmigo Romanos capítulo 11 y el versículo 33, el apóstol Pablo hace una exclamación. Aunque él tenía muchos conocimientos, hablaba muchos idiomas, se desenvolvía en los diferentes idiomas y tenía un conocimiento secularmente hablando muy elevado, pero en relación al sublime Dios, dice Pablo en Romanos 11:33, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Gloria sea al Señor. Pablo sabe lo que está expresando en ese versículo. Si nosotros lo leemos simplemente por leerlo, no vamos a entender. Pero lo que él está expresando es que lo del Señor es altamente profundo. Inescrutable es que no se puede contabilizar lo que es la profundidad de la riqueza y de la ciencia de Dios. Es inescrutable e insondeable es que es altamente difícil.
tener un conocimiento de lo que encierra al ser de Dios. Sea exaltado su nombre. Aleluya. Cuarto lugar, Dios da ciencia a los hombres. Bendito sea el Señor. Amén. Daniel dice, Daniel capítulo 2, versos 20 y 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Aleluya. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea que si hay alguien sabio es porque Dios le dio la sabiduría. Y si hay alguien entendido, amados hermanos, como lo fue Daniel, como lo fue José, es porque Dios da la ciencia al entendido. Pero todo de la manera que sea emana de Dios, y Él lo da a quien Él quiere, como Él quiere. Él puede levantar de estos hermanos humildes, de estas hermanas humildes, y hacerlo, hermanos, como saete en manos del valiente, instruyendo al pueblo e usándolo de gran manera. Para Dios no hay nada imposible. Necesitamos que Dios use hombres y mujeres en este lugar y en todo lugar para instruir, para que se presenten como íconos, que hablen de Dios, que expresen de Dios, que estén conscientes de que Dios les ha revelado, y un pueblo se mueva en la voluntad del Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Él da la ciencia al entendido, la sabiduría al sabio y la ciencia al entendido, porque Dios levanta al que Él quiere levantar, amados hermanos. Es así, amén. Bendito sea su nombre. Nosotros sigamos a Cristo de la manera que hasta aquí nos ha ayudado. Quiere decir que hemos hecho algo bueno en la vida, porque Dios no nos ha dejado ni nos ha desamparado. El día de hoy sabemos, el de mañana no. Yo no sé, hermano, si Dios decida levantar a uno de estos varones o a una de estas damas aquí, pero Dios lo sabe. Él puede hacerlo en el tiempo que Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera. Dios es un líder y Él es el dueño de toda la ciencia y del conocimiento, y no podemos impedir Es cierto. la ciencia del Dios viviente. Dios quiere que pidamos sabiduría y ciencia en todo tiempo. Salomón, cuando oró allá en Gabaón, dice que pidió sabiduría y pidió ciencia. Y Dios se agradó y le dijo: por cuanto no pediste venganza contra tus enemigos, ni pediste riqueza, te voy a conceder la sabiduría y la ciencia, el conocimiento, pero también te voy a dar riquezas como no ha habido antes de ti, ni habrá después de ti. Gloria al Señor, porque Dios había elegido a aquel muchacho para bendecirlo y para ponerlo en alto, porque a Él le plació hacerlo de gran manera. Nosotros, hermanos, tenemos en el medio nuestro al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es cierto que no hubo antes uno de Salomón, ni después de Salomón se iba a levantar otro, pero Jesús dijo: he aquí uno más grande que Salomón, más fuerte, más sabio, más poderoso, más sublime en todos los aspectos. Ese es el dueño de la palabra, ese es el dueño de la revelación y de la ciencia, que comparte con cada uno de nosotros. Alabado y exaltado el Dios de toda misericordia. Ese es el Dios a quien nosotros servimos por pura misericordia Es cierto. y que nos ayuda a diario. Salmo 111 y el versículo 2 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y otra expresión dice: y la ciencia es el apartarse del mal. Apartarse del mal es conocimiento, amados hermanos. Conocimiento de parte del Señor. No que yo me crea con conocimiento, porque no conozco nada. Gloria al Señor. Dios es el único sabio y soberano Dios. Él es el que se revela al hombre, Él es el que
conoce, hermano, muda los tiempos y las edades, pone reyes, quita reyes. Amén. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia al entendido, pero el hombre nada sabemos, nada somos, solamente seguimos. Queremos seguir la voluntad del Señor, alabado sea su nombre. Así que no está del que dice yo sé o yo instruyo. Se trata del que percibe la voluntad del Señor y la aplica a la congregación y se la aplica a él mismo. Es cierto. Para concluir, amados hermanos, si usted va conmigo a Romanos capítulo 2. Gloria al Señor. En esta oportunidad, una vez más, recalco, Dios nos ayude a nosotros, los predicadores, y a las predicadoras también. Amén. Pablo aquí habla en un sentido aplicando la ironía. ¿Ha oído usted de personas que yo sé esto y sé lo otro? Es cierto. Se consideran grandes, se consideran sabios, se consideran guías de ciegos o de personas que no saben y carecen de humildad muchas veces. Más o menos así eran, igual a los que Jesús reprendió en el texto que leímos. Pablo les escribe a los romanos y se refiere a los doctos, que según ellos eran maestros e instruían a los indoctos. Sí. Alabados al Señor, y les dice irónicamente. O sea, les digo una cosa, para la ironía se aplica como Elías le dijo a los Baales: clamen, hombre, quizás Baal está durmiendo, Es cierto. quizás anda de paseo, sigan gritando. Y aquellos se rajaban y sudaban, brincaban, danzaban, pero Baal no respondió. Esa es ironía. Pablo aquí les dice, bueno, vamos, Romanos capítulo 2, el versículo 19 en adelante. Gloria a Dios. Dice Pablo a estas personas: y confías en que eres guía de los ciegos, le dice, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pero el verso 21 es lo tremendo. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Sí. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque aunque conocían la ley, se jactaban de tener la ley de Dios, pero la infringían. Cometían infracción de la ley aquellos grandes doctos, aquellos intérpretes, aquellos guías. Y por eso es que esta palabra nos vemos en el espejo, hermanos. Los que enseñamos desde los púlpitos o desde la escuela dominical, de cualquier lugar, gloria a Dios, tenemos que vernos en el espejo. Si somos maestros de niños, si somos enseñadores, guías de ciegos, de indoctos, doctos de indoctos, dice el texto, pero a veces no nos preguntamos a nosotros mismos. Alabado sea el Señor. Pero eso no detiene la ciencia de Dios revelada. Si usted no la atesora, si yo no la atesoro, otro pueblo la va a atesorar, otro pueblo la va a percibir, la va a enseñar, la va a vivir, se va a instruir, va a ser edificado, va a ser bendecido por la palabra y la revelación de Dios. Pero el llamado para que nosotros también nos involucremos, amados hermanos, a identificar la voz de Dios, la ciencia de Dios, la revelación que Él nos ha dado. Y no seguir concepto o precepto humano que puede desviarnos de la verdad, que puede reemplazar la voluntad del Señor por el extremismo o por el liberalismo extremo. Hay que mantenernos neutrales. Y si algo dudamos, pidámosle al Señor en oración. Él nos ayudará. Él nos revelará su voluntad. Que los tiempos que vivimos son malos. Es cierto, amén. Y no hay muchas congregaciones de sana doctrina. Los hombres del irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Está bien que ellos engañen, pero que sigan engañando a otros,
y que nosotros sigamos, hermanos, en la ceguedad, sería tremendo, sería como que no hemos escuchado la voz de Dios. Pero Dios que nos ayude. El tema es: no podemos impedir la ciencia divina, porque ella brilla como el sol delante de nosotros y la tenemos acceso a ella cada día para enriquecernos de ella, para alimentarnos y seguir la voluntad del Señor. Llegamos hasta aquí, amados. Dios les bendiga a todos en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, puestos de pie, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra en esta hora, hermanos. Padre nuestro, que está en los cielos de los cielos, Señor, en esta hora. Muchas gracias, Señor, en esta noche por su palabra, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a serle fiel. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, conocer tu palabra cada día, Señor amado. Se lo pedimos en tu nombre, Señor, en esta preciosa y hermosa hora, Padre celestial. Ayuda a este pueblo, ayúdanos a todos, Señor. En esta hora todos necesitamos de usted, Padre celestial, la guianza de su Espíritu Santo, Señor, con cada uno de nosotros siempre. Dios amado, se lo pedimos, se lo rogamos en su nombre bendito, Señor, en esta hora, Padre Dios mío. Oramos por aquellas almas, por aquellos amigos, Señor eterno, Señor, que de alguna manera han estado escuchando, Señor, su palabra, Señor, en esta hora, Dios mío. Le pedimos de manera gloriosa que obres en su vida en esta preciosa hora, Padre celestial. Dios mío, en esta hora le alabamos, glorificamos su nombre, Señor, en esta noche. En esta noche, si hubiera alguien que quisiera reconciliarse con Jesús, aceptar a Cristo el Señor, esta noche es una noche especial. Si hubiera alguien en esta preciosa y hermosa hora, gloria a Dios. No hay nadie, vamos a orar por aquellos hermanos que están enfermos en esta hora, y después vamos a orar por nuestra hermana Daniela, y también ahí, gloria a Dios, los que va a ir esta familia a El Salvador. Así que vamos a orar, hermano, que necesita oración por alguna necesidad en esta hora. Allí donde está usted, confiemos en el Señor y Dios obrará en su vida, Padre, en esta preciosa y hermosa hora, Padre celestial. Le damos gloria, le damos alabanza, le damos adoración, Señor, en esta preciosa y hermosa hora, Padre celestial. En este momento oramos, clamamos, Señor, por aquel hermano que ha entrado, Señor, enfermo por esa puerta. Le pedimos de manera especial que extienda su mano poderosa, su mano de gloria, Señor, en favor de mi hermano, Señor. Que el hermano que ha entrado quizás con problemas, dificultades, Señor, en esta noche, Dios mío, los unimos, Señor, como un solo hombre, creyendo, Señor amado, que usted es el Dios fuerte y poderoso para obrar en gran manera. Oramos por mi hermano Samuel, Señor, en gran manera. Oramos por todos, Señor, en este momento, Señor, aquellos que no vinieron, a veces están enfermos, Señor. Extiende su mano poderosa, extiende su mano de gloria, Señor, a favor de mi hermano, Señor, en esta hora. A favor de mi hermana, Señor, en esta noche, Padre. Y todo espíritu de enfermedad, echamos fuera de ese cuerpo, Señor. Todo dolor, toda dolama, Señor eterno, Dios mío, todo dolor en cualquier parte del cuerpo, Señor, lo atamos, lo reprendimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre celestial. Le damos la gloria, le damos la alabanza, le damos la adoración a usted, Padre, porque usted es el doctor de doctores, Señor, en esta hora, Padre bueno.